Nuevamente quiero agradecer la invitación de la Corte Suprema de Justicia y a los organizadores por la invitación, la espléndida hospitalidad de la que hemos sido objeto. El propósito de mi breve charla es hacer referencia a dos reformas constitucionales importantes que se hicieron a la Constitución mexicana en junio del año pasado. La primera es una reforma en materia de derechos humanos que, de acuerdo con algunos colegas, implica un cambio de paradigma constitucional y con el tiempo traerá seguramente una verdadera revolución en la cultura jurídica mexicana. La segunda reforma tiene que ver con nuestro juicio de amparo y, aunque no es una reforma integral, sí es una reforma que cambia algunos de los ejes más importantes del juicio de amparo, sus ejes tradicionales. Por ejemplo, entre otros cambios, permite la declaración general de inconstitucionalidad de normas, que es un anhelo muy antiguo de parte de la doctrina jurídica mexicana. Yo quisiera concentrarme en la primera de las reformas, la que se refiere a los derechos humanos, y analizar algunas implicaciones que puede tener para el Poder Judicial y su funcionamiento. La reforma en materia de derechos humanos se puede examinar desde muchos ángulos, pero a mí me parece que el actor central, la institución que realmente recibe el mayor impacto de esta reforma es el Poder Judicial. Y si esto además lo vinculamos con las reformas en materia del juicio de amparo, pues entonces podemos ver que hay una serie muy importante de reformas de los últimos 25 años que han ido poco a poco acrecentando la independencia, la autonomía, las competencias y la visibilidad del Poder Judicial y de manera particular de nuestra Suprema Corte de Justicia, que en lo esencial se ha convertido en un tribunal constitucional. Por razones de tiempo no me va a ser posible hacer un repaso de toda esta serie de reformas que se han hecho en estos últimos años para poder ver cómo se integra la reforma en materia de derechos humanos con los cambios en materia de justicia, sino que, como yo señalaba, voy a tratar de ver algunas implicaciones para el Poder Judicial. Tampoco puedo hacer una referencia a cuál es la génesis de esta reforma, pero creo que está fuera de duda que algunas de las recientes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con México pues tuvieron una influencia importante en los cambios que finalmente se introdujeron en la Constitución. También hay que decir que esta reforma en materia de derechos humanos no es una reforma integral. El primer título de la Constitución mexicana se intitulaba de las garantías individuales, que era la terminología tradicional para referirse a los derechos constitucionales. Ahora ya se cambió esa terminología y este título, que comprende 29 artículos, sufrió algunos cambios importantes, pero no se modificó todo. Entonces, seguimos teniendo un título donde algunas partes tienen un lenguaje moderno y otras siguen teniendo todavía un lenguaje muy tradicional que incluso viene de la Constitución anterior de 1857. Me voy a concentrar en el primer artículo, en el artículo primero de la Constitución, que entre el año de 1917 y 2001 no sufrió ningún cambio. Solamente en el año de 2001 se introdujo un párrafo sobre el derecho a la no discriminación y la prohibición de la esclavitud, que estaba en el artículo segundo, se trasladó al primer artículo para dejar espacio a la reforma que introdujo el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Esta prohibición de la esclavitud viene de la Constitución de 1857 y hay que recordar que en esa época todavía en los Estados Unidos estaba vigente la esclavitud en los estados del sur. Entonces nuestra Constitución dice que cualquier esclavo se adquiere su libertad por el mero hecho de pisar territorio nacional. Esta es
una expresión que viene pues de la época en donde todavía había esclavitud. Voy a leer a ustedes cuál era el texto del artículo primero hasta el año pasado, el primer párrafo, y después les voy a leer el nuevo texto y ustedes van inmediatamente a ver cuáles son las principales diferencias y en dónde están estos elementos nuevos que les permiten afirmar a algunos de mis colegas que en verdad estamos ante un cambio de mucha profundidad. Decía el artículo primero: en los Estados Unidos mexicanos, que sigue siendo el nombre oficial de México, quizá no se sabe mucho fuera de México, los mismos mexicanos luego no estamos conscientes, pero es el nombre oficial del país. Dice: en los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse o suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. A partir del 10 de junio del año pasado, el texto dice lo siguiente: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse o suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Y después se agregaron dos párrafos que dicen lo siguiente: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Entonces, de manera resumida, los cambios consisten primero en haber introducido la terminología de los derechos humanos, sustituyendo la antigua terminología de las garantías individuales. En segundo lugar, que se incorporan los derechos humanos que están en los tratados internacionales, no nada más los que específicamente se refieren a derechos humanos, sino cualquier derecho humano que se encuentre en cualquier tratado internacional que haya ratificado el Estado mexicano. Se introduce la idea de que ahora las garantías son los instrumentos de protección, no los derechos mismos. La interpretación conforme de estos derechos de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales, el principio pro persona, siempre la protección más amplia y favorable. Después, las obligaciones positivas de todas las autoridades de proteger, promover, es decir, ya no es nada más una mera abstención de afectación de esos derechos, sino que todas las autoridades adquieren obligaciones positivas directas. Después, los principios según los cuales los derechos humanos se interrelacionan. Y finalmente, la obligación que tiene el Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos, que claramente es una expresión de los efectos de las sentencias condenatorias que hasta la fecha ha tenido el Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la parte que corresponde a las reformas en materia de juicio de amparo, hay una correlativa apertura hacia el derecho internacional de los derechos humanos y ya se establece en nuestra Constitución que se puede acudir al juicio de amparo para reclamar la violación no solo de los derechos que se encuentran en la Constitución, sino también en los tratados internacionales de los que México es parte. Y esto creo yo que en conjunto significa que el Poder Judicial en general y la Suprema Corte de Justicia en particular, pues consolidan un papel central en el desarrollo jurídico del país a partir de esta reforma. Yo quisiera entonces ahora proponer a ustedes una reflexión sobre cuáles pueden ser dos consecuencias y dos implicaciones importantes para el Poder Judicial. La primera es que el artículo primero en su nuevo texto
introduce una perspectiva jurídica que va más allá del derecho nacional y que por el lado interno obliga a replantear los métodos y las argumentaciones judiciales tradicionales. Es decir, que a partir de ahora, y creo que de esto hay creciente conciencia, en nuestro país los jueces, magistrados, ministros no pueden seguir dictando sus sentencias y argumentando como lo han hecho tradicionalmente, que además pues ha sido con una idea de que realmente no se están comunicando con la sociedad. Las sentencias judiciales en nuestro país tienden a ser relativamente ilegibles, incluso para un público especializado, y no hay esta conciencia de que al final hay una comunicación con la sociedad y una necesidad de explicar y justificar esas resoluciones, sobre todo al más alto nivel. Bueno, yo creo que ahora el artículo primero obliga claramente a presentar un perfil distinto en la manera de argumentar y de utilizar los conceptos judiciales. Desde el punto de vista externo, aquí hay una consecuencia importante sobre algo que ya se mencionó en alguna mesa del día de ayer, y es que los jueces dejan de ser órganos puramente nacionales para convertirse en órganos de un sistema judicial transnacional que encabeza la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto no es más que una consecuencia de la idea del control de convencionalidad y de la obligación que ahí se deriva para todos los jueces nacionales de hacer una confrontación entre los actos o las normas sometidas a su conocimiento y lo que disponen las disposiciones internacionales y su interpretación jurisprudencial. En el fondo, esto va más allá, implica un replanteamiento de las relaciones entre derecho interno y derecho internacional. El año pasado, el Instituto de Investigaciones Jurídicas publicó un volumen de ensayos del profesor alemán Armin von Bogdandy, en donde justamente él sostiene que ya no es satisfactorio este debate entre los conceptos de monismo y dualismo en la relación entre derecho internacional y derecho nacional, sino que hay que partir de una idea, dice él, de pluralismo jurídico, en la que no hay ningún órgano judicial que tenga la última palabra. Y en consonancia con esto, sostiene él que es necesario superar, y cito, el nacionalismo metódico en la solución de las controversias jurídicas, y él menciona como un principio de superación de este nacionalismo metódico lo que él llama el principio de generalización. El principio de generalización implica considerar las consecuencias generales en términos de consistencia y credibilidad de una resolución a la luz de lo que puedan resolver otros órganos del mismo espacio jurídico cuando sus decisiones sean relevantes para ese espacio. El profesor von Bogdandy está pensando obviamente en Europa. Él está pensando, por ejemplo, que si los tribunales españoles tienen que resolver una controversia que puede tener consecuencias para el espacio jurídico europeo, que indudablemente existe, pues entonces esos tribunales tienen la obligación de considerar a ese espacio jurídico, ¿no? Y de alguna manera modular su resolución en esos términos. Puede ser que esa resolución tenga algún impacto o alguna consecuencia quizá para los tribunales de Polonia. Entonces estos tribunales dejan de verse a sí mismos meramente como tribunales nacionales, como tribunales españoles, y tienen que empezar a verse a sí mismos como parte de un espacio jurídico europeo. Bueno, pues creo que la doctrina de la Corte Interamericana sobre el control de convencionalidad lo que está enunciando implícitamente es la existencia de un espacio jurídico latinoamericano o americano, en el cual justamente todos los tribunales que lo conforman tienen que empezar a verse a sí mismos como parte de ese espacio, y en ese sentido quizás los tribunales colombianos, al resolver alguna controversia, pues tienen que asomarse a lo que ese espacio jurídico implica, a lo que están haciendo otros tribunales, y en una relación de, digamos, de mutua observación,
tomar en cuenta las consecuencias. En resumen, esta consideración de los tribunales como órganos no puramente nacionales, sino parte de un sistema más amplio, pues a la larga, en el largo plazo, implican ni más ni menos crear una nueva cultura judicial, un nuevo modo de plantear, analizar y argumentar las cuestiones jurídicas a partir de la categoría central de los derechos humanos, que por sí mismo también son una categoría supra y transnacional. Entonces, en otras palabras, todo esto implica que poco a poco todos los tribunales y los jueces nacionales tienen que empezar a asomarse a ese espacio jurídico americano, a tomar en cuenta las doctrinas, las resoluciones, las consecuencias de lo que resuelven los tribunales de los otros países, y justamente este Congreso es parte de ese ejercicio de creciente comunicación y de creciente intercambio entre diversas comunidades jurídicas nacionales. La segunda consecuencia a la que quiero referirme toma como punto de partida la constatación de que ningún tribunal puede procesar la totalidad de las controversias que potencialmente corresponden a su ámbito de competencia, sino que tiene que ejercer sus funciones de manera más o menos selectiva, y esta necesidad se hace cada vez más importante mientras más elevado sea el escalón de la jerarquía judicial de que se trate. Es decir, ningún tribunal puede resolver todo lo que potencialmente podría presentarse, y sabemos que finalmente los tribunales, los jueces ejercen una cierta influencia sobre la generación de demandas judiciales de alguna manera a través de los criterios y de las doctrinas que sostienen en relación con la admisión de esos asuntos, pero mientras más elevado sea el órgano jurisdiccional, es más reducida la capacidad que se tiene de procesar todos estos asuntos. De manera que en un sistema judicial complejo, con múltiples niveles, las instancias superiores, y ya considero yo como parte de estas instancias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solo pueden ejercer un control muy selectivo y limitado sobre la actuación de las demás instancias, y esa función orientadora se ejerce a través de la jurisprudencia, y esto tiene a su vez dos implicaciones. Primero, esa jurisprudencia realmente puede ser eficaz, realmente puede cumplir esa función orientadora solo cuando existe una visión compartida de las funciones y responsabilidades judiciales. No es suficiente que la nueva cultura judicial sea desplegada nada más por las instancias superiores, que se piense que solamente la Corte Interamericana o la Corte Suprema de Justicia son los que tienen que encargarse de ver las cuestiones de derechos humanos, y el resto del Poder Judicial se encuentra en su dinámica, digamos, de resolución de asuntos ordinarios, ¿no? Justamente ayer se ha insistido en esta idea de que a todos los jueces y tribunales les corresponde una responsabilidad en estar vigilando que los actos y las normas de las que conocen sean conformes a los parámetros internacionales. Dicho en otras palabras, si la nueva cultura judicial no se generaliza, la intervención de las instancias superiores se va a limitar a una revisión muy puntual de un número muy reducido de asuntos y con efectos limitados en el sistema en su conjunto. La segunda implicación es que hay que transitar a un modelo más dialógico y menos jerárquico de la relación entre instancias judiciales. Venimos de una cultura judicial muy jerárquica. Quienes estamos fuera del ámbito judicial, aunque hemos tenido la oportunidad de acercarnos a él, nos damos cuenta que a veces hay en el Poder Judicial una mentalidad muy parecida, y hay razones para ello, muy parecida, por ejemplo, a la del ejército o la de la iglesia, ¿no? Hay una jerarquía, hay un espíritu de cuerpo, hay a veces incluso una mentalidad de relativa clausura frente al exterior, pero si todos los jueces y tribunales se vuelven corresponsables de la materia de los derechos humanos, en realidad
nos damos cuenta que esa jerarquía tiende a relativizarse un poquito. Quienes han estudiado las relaciones entre la jurisdicción nacional y la jurisdicción internacional o supranacional, particularmente la relación entre cortes internacionales y tribunales constitucionales, han tratado de describirlas a través del concepto de diálogo jurisdiccional. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que no es una mera relación de supra y subordinación, ¿no? Que hay un ir y venir entre las distintas jurisdicciones. A veces la relación no es fácil, puede ser hasta ríspida. Yo recuerdo, por ejemplo, algunas sentencias del Tribunal Constitucional alemán que claramente se resistían a considerar que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pudieran incluso estar por encima de la Constitución alemana, ¿no? Entonces, pero bueno, al final esa relación ha caminado y ha llegado a resultados distintos. Pero yo creo que esta idea de diálogo no debe nada más regir a las relaciones entre jurisdicción internacional y jurisdicción nacional, sino que se puede generalizar a la relación entre todos los jueces y tribunales de todas las instancias. ¿Por qué? Porque incluso cuando partimos de un concepto de jurisprudencia obligatoria, la jurisprudencia no es una imposición, la jurisprudencia no es un comando, un mandato que una instancia burocrática superior dirige a una instancia inferior para que haga exactamente lo que ese mandato implica. Hay que estar conscientes de que cada juez y cada magistrado, cada ministro es depositario del Poder Judicial en su totalidad. Es decir, cada vez que se resuelve un asunto, todos los jueces y magistrados son independientes en sus resoluciones de todos los demás órganos del Estado e incluso de las propias instancias judiciales superiores. ¿A qué nos lleva esto? Pues a considerar que la aplicación y el cumplimiento de la jurisprudencia, y les digo, no es nada más la jurisprudencia nacional, es un proceso comunicativo en el que la persuasión y la aceptación tienen un papel muy importante. Es decir, los jueces no son autómatas que aplican la jurisprudencia, sino son órganos que tienen una capacidad de decisión, y esa capacidad de decisión implica aceptar, dejarse persuadir, considerar que es relevante esa jurisprudencia y actuando en consecuencia. Bueno, si esto que digo es cierto, pues creo que a México le espera de veras una verdadera revolución judicial. Muchísimas gracias.